obra de teatro que estamos haciendo. Si de verdad van a utilizar esos químicos, ¿por qué no lo utilizan? With that, they can sue. La ley, por ejemplo, la 4, la 1. Empezamos, guapa. Empezamos. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Palestina. Todos solidarios por el Día Internacional de los Presos, de solidaridad con los presos políticos, en especial con los presos políticos palestinos. Hoy conmemoramos el Día Internacional de Solidaridad con los presos políticos del mundo. De entre todos ellos, aquí merece nuestro recuerdo y solidaridad las presas y los presos políticos palestinos por todas las injusticias que sufren en las infrahumanas cárceles del Estado de Israel. Somos solidarios y nos unimos al sentir de sus familias y de las palestinas y palestinos que viven dentro y fuera de Palestina. Nos unimos a las asociaciones por la paz, los derechos humanos y la no violencia, y con los activistas por Palestina de todo el mundo. Nos unimos en señal de protesta pacífica para que mejoren las indignantes y crueles situaciones de las presas y presos palestinos que tan injustamente malviven en esas cárceles israelíes. Desde la ocupación israelí del territorio palestino en 1965, se estima que más de 700.000 palestinos han sido detenidos bajo órdenes militares israelíes en los territorios ocupados de Palestina. Ello constituye aproximadamente un 20% del total de la población palestina. El Estado de Israel ha usado y usa su poder para arrestar y detener como una forma de controlar a la población palestina y castigar cualquier tipo de actividad política que desafíe la ocupación israelí, violando todas las normas y derechos humanos básicos. Incluso los palestinos que protestan pacíficamente por la confiscación de sus tierras son arrestados o detenidos. La tortura dentro y fuera de las cárceles del régimen israelí es un hecho cotidiano para las personas palestinas, a las que además de negarles el derecho legítimo a sus tierras, se les niegan arbitrariamente los derechos más básicos, como son el agua, la comida, la atención médica o la educación. Según organizaciones no gubernamentales palestinas como Adamir, la ONG para la defensa de los presos palestinos, ahora hay un total de 7.200 palestinos encarcelados en Israel, que son presos políticos, de entre ellos 36 son mujeres y 261 son menores. Hay 203 presos bajo detención administrativa.
La ocupación sionista está encerrando a cientos de palestinos sin cargos, juicios, a través de la aplicación de una ley colonial británica llamada detención administrativa, según la cual la ocupación compone tribunales militares falsos que convocan al preso una y otra vez solo para renovar estos periodos de detención sin razones, cargos o justificaciones, solo bajo el pretexto conocido como archivos secretos. Algunos ya llevan hasta 11 años recluidos en detención administrativa. En cuanto a las torturas, un 95% de las personas palestinas detenidas sufren torturas y malos tratos. Mujeres y niños también, aunque la sección 277 de la Ley Penal israelí de 1977 prohíbe la tortura e incluye sanciones penales por su práctica. Y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el artículo 7.1.f, considera la tortura un crimen de lesa humanidad. Las mujeres palestinas continúan sufriendo un abuso severo a nivel psicológico, físico y emocional, y padecen actos de opresión, violencia y abusos a manos de Israel. Ellas tienen acceso restringido a ropa, sábanas y zapatos, y conviven con mujeres internas israelíes que cumplen condena por delitos comunes y que atacan verbalmente a las palestinas continuamente. Las fuerzas de la ocupación israelí han detenido y encarcelado a más de 1.450 mujeres palestinas desde septiembre de 2000 hasta ahora. Entre las detenidas incluyen madres, ancianas, embarazadas, activistas sociales, parlamentarias, estudiantes y niñas. Denuncian maltrato, tortura y el haber tenido que dar a luz, muchas de ellas en esas prisiones, en condiciones muy difíciles para ellas y para sus bebés. Muchas palestinas presas se enfermaron y algunas cayeron mártires por el continuado maltrato infrahumano en esas prisiones israelíes. Debemos ayudar a estas mujeres palestinas presas e intentar disminuir todos sus sufrimientos. Muchas de ellas están presas desde octubre de 2015, cuando ocurrieron las más graves profanaciones a la mezquita de Al-Aqsa por parte de colonos judíos, protegidos por las fuerzas sionistas de la ocupación israelí. Desde entonces hasta ahora, Israel ha detenido y encarcelado arbitrariamente a muchos más palestinos y palestinas que en años anteriores, aproximadamente un 20% más de media en estos 2 años y medio que en 2014. El año pasado, Marwan Barghouti, líder del movimiento Al-Fatah, preso político que cumple 5 cadenas perpetuas, convocó una huelga de hambre masiva desde un día como hoy, 17 de abril. Esta movilización se llamó Huelga por la Libertad y la Dignidad. Alrededor de 4.500 presos palestinos la siguieron. Demandaban al Estado de Israel una mejora en el régimen de visitas, acceso a la atención médica y el fin de la política de traslados entre cárceles y juzgados del régimen israelí. Dicha huelga fue la continuación de una serie de huelgas parciales e individuales contra las políticas y acciones de las autoridades carcelarias, que privan aún hoy a los presos palestinos de sus derechos humanos más básicos, como el derecho a un juicio, a la asistencia letrada, a la atención médica adecuada, a las visitas de sus familiares, a condiciones de detención que respeten la dignidad humana, tales como ambientes limpios, suficientemente iluminados y ventilados. Las autoridades israelíes deben dejar de imponer restricciones tan excesivas a los derechos de visita como un medio para castigar a los presos y sus familias y asegurar que se cumplan las condiciones de visita según las normas internacionales. No hay justificación alguna para la negativa de acceder a la cuestión humanitaria que priva a las familias de despedir y dar un entierro digno a sus seres queridos. Cualquier acuerdo de paz debe contemplar la devolución de los restos de los palestinos fallecidos y sus efectos personales que se encuentran en Israel. Además, las familias deben ser informadas del paradero o los restos de sus familiares en el extranjero. Hacemos un llamado a todo el mundo, instituciones, individuos, a nivel internacional y regional, a tomar las medidas oportunas para salvar las vidas de los prisioneros
para que se respeten los derechos de las y los detenidos. No a la aprobación por parte de Israel a los nuevos asentamientos colonos en la Cisjordania ocupada por ser una violencia al derecho internacional. Y según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, un crimen de guerra. Israel debe desmantelar todos sus asentamientos por haber sido construidos ilegalmente en tierras palestinas de propiedad privada, como ha declarado una sentencia del Tribunal Supremo de Israel, y debe reubicar a sus ciudadanos colonos muy violentos fuera de los territorios palestinos ocupados. La única alternativa que le queda al pueblo palestino ante los crímenes y el terrorismo organizado de los sionistas es aumentar la resistencia. Por todo esto, nos reunimos con la intención de hacer visible la realidad del pueblo palestino y de la situación de todas las personas palestinas privadas de su libertad. Estas denuncias deben generar una mayor presión internacional sobre la potencia ocupante. Apoyamos la campaña de boicot en contra del G4S, empresa que provee servicios de gestión e instalación y mantenimiento de servicios de seguridad en las prisiones del Estado de Israel y, por tanto, cómplice en las violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos por parte de Israel. Finalmente, os invitamos a uniros, apoyar y difundir el movimiento BDS, Boicot y Desinversión y Sanciones, un movimiento pacífico inspirado en la lucha contra el apartheid sudafricano, al que nos instaron en 2005 cientos de organizaciones de la sociedad civil palestina. ¡Viva el pueblo palestino! ¡Viva! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! ¡Boicot a Israel! ¡Boicot 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 Israel! ¡Gaza no está sola! ¡Madrid está contigo! ¡Gaza no está sola! ¡Madrid está contigo! ¡Gaza no está sola! ¡Madrid está contigo! Gaza no está sola, Madrid está contigo. Gaza no está sola, ¡Madrid está contigo! Vosotros, sionistas, sois los terroristas. Vosotros, sionistas, sois los terroristas. Vosotros, sionistas, sois los terroristas. En la que se conmemora el Día de los Presos Palestinos y las Presas Palestinas, más de 7.000 presos y presas palestinos continúan encarcelados en las cárceles del ente sionista de Israel, por el mero hecho del legítimo derecho a luchar contra la ocupación de su territorio, incluso cuando esta lucha se caracteriza por acciones pacíficas, tales como ejercer la profesión del periodismo, ejercer la política o por el simple hecho de recitar una poesía o colgar opiniones en redes sociales. La detención de los palestinos y las palestinas no está restringida a una categoría o un estrato específico. Incluye todos los estratos y categorías de las sociedades palestinas. Categorías de las sociedades palestinas: niños, jóvenes, ancianos, mujeres, madres, esposas, enfermos, discapacitados, trabajadores académicos, miembros del Consejo Legislativo.
legislativa, ministros, dirigentes políticos, sindicales, estudiantes universitarios y secundarios, escritores, periodistas y artistas. No se trata de simples detenciones, sino que van acompañadas de numerosas violaciones del derecho internacional, como son los métodos utilizados en los interrogatorios para extraer confesiones, incluyendo la tortura, tratos degradantes e inhumanos y la falta de asistencia médica, llegando algunos a fallecer durante su detención. Durante el proceso de detención, las presas palestinas son expuestas a golpes, insultos, humillaciones, intimidaciones, maltratos, amenazas y vejaciones. El sufrimiento de presos y presas continúa a través del aislamiento y la negación de las visitas familiares, confiscación de productos adquiridos en la cantina del establecimiento, inspecciones provocativas, negación a tratamientos médicos y a realizar estudios destinados a formación educativa. El derecho internacional humanitario dispone que los miembros de la población de un territorio ocupado a los que se detenga deben estar recluidos dentro de ese territorio, no en el de la potencia ocupante. Además, debe permitírseles recibir visitas de familiares. Dicho derecho es vulnerado sistemáticamente, no solo trasladado a presos a centenares a centros penitenciarios fuera de territorios ocupados, sino además denegando el permiso de acceso a los familiares al lugar de la potencia ocupante, imposibilitando así dichas visitas. Especial mención al medio millar de prisioneros que se hayan sometidos al llamado régimen de detención administrativa sin acusación formal de forma indefinida. Este tipo de detención es arbitraria e ilegal, ya que las detenidas no saben por qué se les detiene y por lo tanto tienen derecho a un juicio donde poder defenderse. Estas órdenes permiten encarcelar a sospechosos sin juicio ni cargos por periodos de 6 meses renovables. Todo esto vulnera los derechos de los prisioneros y prisioneras que son encarcelados basándose en ese tipo de acusaciones arbitrarias e infundadas. Los encarcelamientos están basados en las llamadas pruebas secretas. Además, sus representantes legales se ven incapacitados para elaborar un argumento de defensa, ya que no saben por qué se les acusa. Esta forma arbitraria de encarcelamiento es vista generalmente como una violación grave de los derechos individuales, que en circunstancias normales permitirán al preso exigir una reparación. Estos 2 últimos años han sido los peores para los niños palestinos. Un cambio en las leyes israelíes permite que niños menores de 14 años puedan ser enviados directamente a la cárcel y como única imputación la de lanzar piedras contra soldados armados que irrumpen de manera ilegal en su territorio. En 2016, 21 menores de edad estaban bajo detención administrativa. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha revelado que 221 menores palestinos, cuyas edades oscilan entre 12 y 17 años, yacían hasta finales de febrero pasado en las cárceles de la ocupación israelí, denotando que esta cifra representa un aumento en el número de menores encarcelados por primera vez desde hace meses. La grave situación de los niños palestinos yace en la desatención de las autoridades del régimen israelí respecto a las leyes y derechos internacionales. La historia de los niños palestinos no solo es trágica en el contexto de la violencia israelí, sino también es ignorada e intencionalmente suprimida en los medios occidentales y en su discurso político. Desde 1967 hasta la actualidad, más de 25.000 niños palestinos han sido detenidos. El Comité para los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas denunció en fecha reciente que Israel maltrata sistemáticamente a los niños palestinos, a quienes tortura y degrada, además de emplearlos como escudos humanos y convertirlos en objetivos de sus acciones bélicas. El informe, redactado por 18 expertos de este comité que vela por los derechos humanos, señala que unos 7.000 niños palestinos de entre 9 y 17 años fueron arrestados, interrogados y sometidos sistemáticamente a tratamientos degradantes y torturados en los últimos años. Si se juzgara a Israel según la escala con la que se juzga a otros estados, este estado se presentaría hoy como un estado fallido. La comunidad internacional está fallando estrepitosamente al no aplicar a Israel las mismas normas estrictas que aplica a otros países. Es un increíble doble rasero que permite al ente sionista de Israel quedar impune ataque tras ataque contra la población palestina. Exigimos la liberación de todos los presos y presas palestinas.
y solicitamos a todos los colectivos civiles y políticos, así como a todos los estados que se han suscrito a la Carta de Naciones Unidas, que exijan al ente sionista que cumpla con sus obligaciones con respecto al derecho internacional. Es hora que Israel deje de burlarse de la comunidad internacional y por ello exigimos el fin del trato preferente de nuestros gobiernos con el ente sionista. Es un deber de toda persona de bien el solidarizarse con la causa palestina. ¡Viva Palestina y viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! 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 Amigos y amigas, estos informes que habéis escuchado, que hemos leído, no nos los hemos inventado. Son informes de instituciones internacionales, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de los cónsules que hay en el territorio palestino, cónsules europeos que hacen informes todos los años de todas estas violaciones de derechos humanos que hace el ente sionista con la población palestina. Aparte de hablaros de lo que estamos conmemorando hoy, que es el Día del Preso y Presa Palestino, el 17 de abril, día que dedicamos un recuerdo y un homenaje a nuestras presas y presos, que muchos de ellos, como habéis oído, más de 350 son niños encarcelados en cárceles israelíes. Le rendimos un homenaje porque ellos están pagando con su libertad nuestra libertad, y por eso decimos ¡libertad a las presas palestinas! ¡Libertad a las presas palestinas! Además, hoy quiero contaros que desde el día 30 de marzo en la población, en las tierras palestinas, se viene celebrando una marcha del retorno, una gran marcha del retorno, donde todos los palestinos y palestinas refugiados a los que se les niega el derecho a volver a sus tierras han decidido acampar en las fronteras que separan la franja de Gaza, la bloqueada franja de Gaza, desde hace casi 12 años. Esas fronteras que separan la franja de Gaza de los territorios palestinos ocupados en el 48 son territorios palestinos, son territorios nuestros. Estos refugiados quieren el derecho de volver a sus tierras de las cuales fueron expulsados hace más de 70 años. En esas marchas no violentas, marchas pacíficas, donde la gente solamente reclama su derecho a volver a su tierra, han sido recriminadas, castigadas por el ejército criminal del ente sionista, matando, asesinando hasta ahora a más de 55 personas, entre ellos niños. Hasta el día de hoy hay más de 5.000 heridos. Están disparando a matar, están disparando a las piernas para dejar a los jóvenes inválidos, están disparando armas prohibidas internacionalmente, están asesinando a la población civil palestina que marcha de forma no violenta para reclamar sus derechos, y el mundo entero lo está viendo, el mundo lo está viendo y lo sabe. Nuestros medios de comunicación nos engañan, nos manipulan, nos cuentan las noticias de otra manera o no nos la cuentan o la ocultan, pero nuestros gobiernos, nuestros representantes legales, políticos, todos lo saben y están callando. Y nosotros, como población civil, nuestro deber moral es alzar la voz por la justicia y por los derechos humanos y decir: ¡basta ya! ¡Basta ya de asesinar a civiles! ¡Basta ya de matar a niños, a mujeres, a ancianos! ¡Basta ya de violar los derechos humanos de una población que lo único que reclama es su derecho a retornar a sus tierras, su derecho a tener libre circulación en su tierra! El fin del bloqueo a la franja de Gaza, el fin del bloqueo a la franja de Gaza, el fin de la ocupación de Palestina, el fin del régimen de apartheid que practica el ente sionista con los palestinos, y no la ocupación de Palestina.
¡Y viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva Palestina libre! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! ¿Y quién apoya a Antes de Israel? acabar, quiero deciros que nosotras y nosotros desde aquí podemos hacer mucho. Que nadie piense que somos los civiles, que somos manipulados, manejados por nuestros gobiernos, que ellos son los que deciden. Nosotros podemos decidir, nosotras y nosotros podemos exigir el boicot, acabar las relaciones con el ente asesino, genocida de Israel. Podemos exigirlo a nuestros políticos, podemos practicar el boicot a ese ente asesino sionista. ¡Boicot a Israel! 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 ¡Volumen!